Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Fredbear and Friends Reboot, un FNAF fangame lanzado hace aproximadamente media década atrás, donde su modo de juego e historia ha causado una gran impresión en ese entonces. En la presente oportunidad verás un resumen y explicación de los acontecimientos ocurridos en este juego. La presente entrega toma lugar en las ruinas del restaurante llamado Fredbear and Friends, que ha estado cerrado hace 26 años sin revelar las razones. 4 adolescentes van a decidir visitar estas ruinas, pero lamentablemente las cosas no salen como esperaban. El protagonista llamado Tom se va a encontrar en su casa de noche, siendo llamado por su amigo Chris, quien le hace la invitación para que vayan a las ruinas de Fredbear and Friends. Las razones no son reveladas y Chris logra convencer a Tom para que asista. Cuando llega al lugar después de viajar en coche, se encuentra con 2 otros amigos, Ashley y Ricky, quienes también han sido invitados. En este apartado, deciden separarse para explorar el lugar, donde Chris iría con Ashley para observar las habitaciones de fiesta y ver lo que hay detrás de las cortinas. Ricky buscaría el interruptor para dar la luz y Tom se va a dirigir hacia la oficina para supuestamente encontrar algunas cosas interesantes. Pronto, Tom encuentra la oficina y Ricky logra dar la luz, lo que le permite probar las puertas, donde se percata que el de la derecha no funciona, sacando como conclusión que pudo haberse roto por alguna razón. No sería erróneo pensar que quizás pudo averiarse por el paso del tiempo sin uso, pero si esto fuera cierto, entonces la puerta de la izquierda tampoco funcionaría, lo que deja la sospecha de que algo ha provocado la malfunción de la puerta derecha. Algo que podría estar firmemente relacionado con una entidad que impidió su cierre, tratándose tal vez de un animatrónico que alcanzó a detener la puerta para luego llevar a un final abrupto al guardia de seguridad de hace 20 años atrás. Tom decide que debe reunirse con sus amigos, pero en el camino de vuelta se encuentra con el rostro de un animatrónico cuya apariencia de oso y sombrero de copa nos da la referencia de a quién tiene el protagonista frente a sus ojos. La figura se mueve y desaparece en un parpadeo, lo que genera en Tom el acto de mezclar las cosas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse, estando inseguro de si lo que ha visto era real o simplemente un producto de su imaginación. Finalmente se reúne con Chris, y después de mencionarle que ha encontrado una puerta y un monitor roto, le pide a Tom que busque más información, ya que desea aprender más sobre este lugar. Un documento antiguo será encontrado, donde un hombre llamado Jack Bennett se dirige a alguien llamado Mark. Aparentemente, Jack vendría siendo un empleado del local que se ha percatado que los animatrónicos actuaban de forma extraña, en especial hacia los adultos. Menciona que los nuevos modelos no están listos para actuar, por lo que se seguirán usando los presentes por un tiempo. Le pide que compruebe a Spring Freddy, siendo el robot que ha generado más problemas, dejando de responder y moviéndose por cuenta propia. Si Jack pudo percatarse que los animatrónicos tenían un comportamiento extraño hacia los adultos, se concluye que trabajaba de día, que es cuando ha visto su forma de actuar hacia los clientes de mayor edad. Si el documento estaba en la oficina, seguramente se lo ha dejado a Mark, quien vendría siendo el vigilante nocturno de ese entonces. Otra nota se encuentra, donde le piden a Mark que si detecta a un hombre inquietante y armado, con pelo largo, encorvado, polera morada, jeans azules cortos y un sombrero de béisbol, que llame inmediatamente a la policía ya que es peligroso y asusta a la clientela. Cuando vuelve hacia Chris para mostrar lo encontrado, lamentablemente ya no está donde mismo que antes, y Tom decide ir a buscarlo. Pronto el protagonista se percata de la ausencia de Ashley y de Ricky, lo que genera una inquietud y sensación de angustia enorme en Tom, provocado principalmente porque a este punto comienza a sentir la presencia de un peligro en este oscuro y abandonado lugar. Un sonido extraño proviene del escenario donde estaba Chris anteriormente, por lo que Tom decide dirigirse hacia allá. En la trayectoria escucha a Ricky gritándole a alguien que se aleje de él, para luego ser testigo de cómo su voz se desvanece de a poco. What the fuck? La sospecha de que algo va mal ahora se transforma en una confirmación, donde Tom decide largarse de este terrorífico lugar. En su trayectoria encuentra a Chris algo desorientado, que al acercarse al protagonista será agredido y arrastrado por un animatrónico a través del conducto de ventilación. Tom luego decide ir hacia la oficina para esconderse del peligro,
donde después recibirá una inesperada llamada telefónica, What? donde el tipo que está llamando revela su identidad como un ex empleado del lugar, dándole las instrucciones a Tom sobre cómo sobrevivir. Después, la escena cambia al pasado, donde aparentemente Jack Bennett, el tipo que le escribió las cartas a Mark, está llamando a alguien llamado Simon, diciéndole que tendrá que verificar a los animatrónicos defectuosos, debido a que Mark no responde las llamadas. Esto nos deja con la sospecha de que quizás Mark ha sido capturado y asesinado por alguien, por lo que Simon tomaría su lugar. La siguiente escena mostraría a Simon inspeccionando los robots, donde en un acto siguiente es interrumpido y dejado inconsciente por alguien anónimo, quien estaría siendo posiblemente la persona responsable de todo lo que ocurre en este lugar. La escena cambia al presente, donde Tom, luego de encontrar un martillo en el baño, será encontrado por el animatrónico chica, por lo que decide esconderse. Después de librarse de ella, usaría el martillo para derribar una puerta, donde, lamentablemente, tiene un encuentro cercano con Foxy, por lo que comenzaría a huir para esconderse. Shit, fuck, shit. El robot lo pierde de vista, pero encuentra a otro superviviente, donde después el protagonista tendría la duda de quién podría llegar a ser. Tom usa esta oportunidad para escapar por donde había abierto la puerta con el martillo, pero al llegar se percata de que la puerta ha desaparecido, para luego encontrar de frente a un animatrónico. Get away from me! What the? Este robot era solo una alucinación, por lo que el protagonista comienza a sacar conclusiones de que posiblemente se esté volviendo loco, confundiendo todo lo que está observando frente a sus ojos. Luego de devolverse a la oficina, la escena cambiará nuevamente al pasado, donde se nos muestra a Simon siendo capturado por dos personas. Why didn't you just kill him? Really? Dave, you know exactly what happened before. Man, just fucking kill that dude. You know what happened to Mark, right? I know that fucker's out there, but son of a bitch made it out alive. When he goes out there and spreads the word, we are fucked. We'll be sent to prison or worse, get the chair. We can't let him go. And you know what? Fuck this. I'll just do it myself. Nothing personal, man. It's just business. Ya sabemos que el personaje llamado Dave es quien ha dejado inconsciente a Simon, quien probablemente también ha causado la desaparición de Mark. Tal parece ser que Dave es un personaje que no puede hablar con claridad, o quizás su voz fue colocada así a propósito por los desarrolladores para dejar como misterio lo que habla. Quien mata a Simon finalmente es un personaje cuyo nombre se desconoce por el momento. La escena cambia al presente con Tom, donde al dirigirse a la habitación de los empleados encuentra el cadáver de un policía, siendo esta la persona quien Foxy había perseguido momentos atrás. Tom saca la conclusión de que tarde o temprano los compañeros del policía notarán su desaparición, siendo que debe sobrevivir hasta que lleguen sus colegas. A partir de este punto, el reloj marca las 12 AM, dejando en claro que Tom debe sobrevivir hasta que la hora marque las 6 AM. Por suerte, el protagonista logra sobrevivir cuando el reloj marca justo las 6 en punto, cuando Foxy estaba por alcanzarlo. Luego se dirige hacia donde supuestamente está la salida, que luego de agachar la mirada, la puerta vuelve a aparecer, algo que resulta bastante extraño hasta el momento, significando de esta forma que no solo los animatrónicos tienen un comportamiento extraño, sino que el restaurante también. Alguien por altavoz le habla a Tom, tratándose probablemente del mismo asesino que ha matado a Simon hace años atrás, debido a que menciona que no sería un psicópata apropiado si deja que Tom escape de aquí. El protagonista a este punto debe buscar un código que le permitiría abrir la puerta,
Siguiendo las pistas colocadas en las hojas de papel, en la trayectoria se encuentra el animatrónico Fredbeard, quien estará buscando a Tom en todo momento. Cuando logra descifrar el código por medio de las notas y las pistas, finalmente escapa con la policía llegando a la escena del crimen. Después llevan a Tom a la comisaría para interrogarlo, donde una carta de evidencia mostraría a William Afton en una categoría de víctima en un caso en concreto de 1987. La descripción de la evidencia muestra que tenían la ropa desaparecida de William, donde se desconocería el sospechoso. Por el momento es complejo buscar una explicación a esto, pero se puede deducir que como William Afton es una víctima, el culpable de todo esto posiblemente sea otra persona. Lógicamente, esto tratándose de una teoría. Finaliza esta escena cuando Tom menciona que le complica seguir contestando preguntas, diciendo que Ashley es la única que se encuentra desaparecida, mientras que sus otros amigos murieron en el restaurante. El juego luego avanza a la segunda entrega, que se encuentra en fase demo, donde se aclara que el gameplay no tiene relación directa con el juego principal, tratándose simplemente de un teaser psicológico. Una frase interesante estará al comienzo, diciendo que no te separes de tus ilusiones. Cuando se hayan ido, es posible que aún existas, pero habrás dejado de vivir. Mi interpretación sobre esto es que la vida tal y como la experimentamos es simplemente una serie de ilusiones, donde existir y vivir son dos cosas separadas, creando nuestra propia realidad e ilusiones. ¿Qué interpretación le darías tú? Puedes dejármelo saber en comentarios. Más adelante vamos a saber el por qué se nos ha mostrado esta frase. Lo que se muestra en este teaser jugable es como la cordura de Tom desciende bruscamente, debido a toda la experiencia vivida en el restaurante. Tendrá alucinaciones retorcidas que intentarán quitarle la vida, sin permitirle olvidar a sus amigos y errores pasados. Tom tendrá que sobrevivir en su casa, o de lo contrario su memoria puede apoderarse de él. El juego está inspirado en Silent Hill PT, por lo que ofrece una maravillosa experiencia de terror psicológico, donde se verá reflejado el declive de la salud mental de Tom, teniendo que sobrevivir ante sus propias alucinaciones. No hay nada más que contar aquí además de lo ya mencionado, debido a que se trata solo de una experiencia de terror psicológica, que te recomiendo enormemente jugar si te encantan estos estilos de juegos. Es aquí cuando se menciona una mala noticia. El creador ha cancelado el juego, debido a que, bajo sus propias palabras, confirma que ya no está interesado en crear más contenido en relación a FNAF, enfocándose actualmente en el videojuego llamado Dead by Daylight. Esto significa en pocas palabras que la historia se ha quedado estancada, sin poder saber el paradero de Ashley, la causa que ha gatillado los asesinatos en el restaurante, la razón exacta del cierre del local, la mente maestra detrás de todo esto y muchas otras cosas más. Como jugadores tendremos que conformarnos con lo que hay actualmente. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Este ha sido el resumen y explicación de Fredbeard and Friends. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.